en estos 3 domingos. Esta es la tercera parte de este tema. Nos falta otro tema que será los dos reinos conviviendo juntos. Pero en el día de hoy vamos a compartir el propósito de sus dos venidas, parte 3. Estuvimos hablando en la primera enseñanza que el propósito de su primera venida, cuando vino como Cordero, o como está como Cordero, porque estamos todavía en el propósito de su primera venida, es para anunciar el reino, no para implantarlo, sino para anunciarlo, para recodificar el alma, también para nuestra sanidad interior, para libertar a los que son cautivos. Eso lo vamos a ver en el día de hoy. Estos y otras cosas más es el propósito de su primera venida. Ya en esta segunda venida, cuando vendrá como león, ya va a ser ya no para anunciar, ni para libertar, ni para sanar, ni para restaurar el alma, para nada de eso, sino ya va a ser para implantar el reino y para todos sus enemigos subyugarlo y ponerlo debajo de sus pies. Entonces tenemos que aprovechar esta primera venida para ponernos a cuentas con el Señor, porque ya en la segunda, cuando venga como león, ya no va a haber chance. Ya el que está con él y el que no está, no está. Y a los tibios están en el grupo de los que no están, porque hay dos grupos, o calientes o fríos. Entonces vamos a seguir con el arreglo del alma. Vamos a continuar con el tema del domingo pasado. Vamos a ver por qué el Señor usó a los 4 hombres para ayudar al paralítico. Compartimos, aquí nos quedamos el otro domingo. Vimos que los 4 hombres representan lo que es el ministerio del profeta, evangelista, pastor y maestro. Y estos 4 ministerios, que es figura de estos 4 hombres, lo llevaron a Jesús. Y Jesús, dice Hebreos capítulo 3, versos 1, que es el apóstol del Padre. Entonces aquí vemos los 5 ministerios para poder ayudar al paralítico. El paralítico representa a la humanidad, y este paralítico era paralítico de sus miembros superiores y sus miembros inferiores, o sea, de manos y pies. No podía ni hacer nada para la gloria de Dios, ni podía caminar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, los 4 ministerios llevan al apóstol del Padre, como dijimos, Hebreos 3:1. Y aquí vemos la importancia de los 5 ministerios. La doctrina de los apóstoles y profetas es vital en la restauración de nuestra alma. ¿Por qué razón? Bueno, lo vamos a ver a la luz de las Escrituras, y por eso vamos a poder entender por qué hay muchas personas y muchos creyentes y ministros que atacan estos 2 ministerios, porque no atacan ni al pastor, ni al evangelista, ni al maestro, sino que se enfocan en los apóstoles y profetas, diciendo que es del pasado y que no es del presente. ¿Por qué tantos ataques a estos 2 ministerios? Porque son vitales para la restauración de nuestra alma. Vamos a ver Hechos 2:42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y las oraciones. Aquí hablaba de que permanecían en la doctrina apostólica, ya que la doctrina de Cristo son las bases, los rudimentos básicos. Pero para llegar a la madurez, desarrollarnos, crecer, como dice Hebreos, tenemos que abrazar la doctrina apostólica. Y dice que había comunión uno con los otros, comunión, una común unión, una palabra compuesta de que de todas las cosas, y también de la oración. Cuando hablamos de todas las cosas significa todas las cosas, pero veamos algo más.
Primera de Corintios 12, 28, Primera de Corintios 12, 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente, oigan la importancia de lo que voy a decir, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente a los apóstoles, luego a los profetas y en tercer lugar a los maestros. ¡Qué tremendo! Que él habla aquí el apóstol Pablo de primeramente una preeminencia y habla del ministerio apostólico y del ministerio profético y luego los maestros, dándole una superioridad a estos tres ministerios apostólicos, profetas y maestros. Son los tres ministerios más importantes, por eso dice primeramente, poniéndole en un rango jerárquico por encima del pastor y del evangelista. Qué tremendo, qué tremendo. Y dice más, dice, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. Qué tremendo que le da a un segundo nivel a los que hacen milagros y sanan. Mas sin embargo el mundo cristiano lo invierte y pone a los milagreros y a los profetas delante y a los que hacen milagros de sanidades lo ponen delante de estos tres ministerios apostólico, profético y de maestros. Y esto no debe de ser, porque esto nos va a ayudar, hermanos, a avanzar, a crecer en Dios y dejar de ser niños, sino adultos espirituales. Los milagros no cambian, las sanidades no cambian a nadie, todo lo contrario. Cuando Dios ve a una persona enferma y no la sana, es porque está más interesado en su vida eterna que en su vida momentánea. Está más interesada en su salud interna que en su salud externa. Y esos muchos no lo pueden analizar. Y esto es digno de examinar y analizar, comprender y asimilar. La doctrina de los apóstoles y profetas la encontramos en Efesios capítulo 2 versos 20. Y edificando sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles. Entonces tenemos que ser edificados doctrinalmente sobre el ministerio apostólico y el ministerio profético. Cuando usted analiza en el Nuevo Testamento cuántas cartas de los apóstoles hay, usted se dará cuenta que solamente Pablo escribió 14, que el apóstol Juan escribió las cartas de Juan, Apocalipsis y el Evangelio de Juan. Pero vemos que el apóstol Pedro escribió 3 cartas. Vemos que el apóstol Judas escribió 1 carta. Y cuando usted se pone a sumarlas, hay más doctrina apostólica que de cualquier otro ministerio. Pero si vamos al Antiguo Testamento, encontraremos más libros de profetas mayores y menores que de reyes, que de salmista y que de cualquier otro personaje que Dios lo use para establecer doctrina para su pueblo. Dice, siendo la principal piedra del ángulo Cristo mismo. Entonces, ¿qué está diciendo Efesios 20? Que lo principal es la base, la doctrina de Cristo. Pero sobre la zapata, sobre esos cimientos, se construye la doctrina apostólica y profética. Para usted tener un edificio firme, fuerte, que resista terremotos, vientos y tempestad. Pero primero, como dice Efesios, para que nadie vaya a pensar que la doctrina apostólica y profética está por encima que la doctrina de Cristo. No, Cristo puso los simientes, la zapata, y sobre esa zapata de Cristo se construye todo el edificio doctrinal del Evangelio. Vamos a ver más la doctrina de los apóstoles y profetas. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 2, dice,
para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Para recordar, memorizar la palabra de los santos profetas. Y dice, y del mandamiento del Señor Jesucristo, la zapata doctrinal de Cristo. Y viene ahora el cimiento de los apóstoles. Y dice, dado por vuestros apóstoles. Aquí vemos las tres doctrinas básicas, la de Cristo, la de los apóstoles y de los profetas, en un solo verso. Ustedes ven por qué estos dos ministerios, muchos los niegan, muchos lo quieren eliminar del cuerpo de Cristo, y es algo doctrinalmente errado totalmente. Vemos ahora a Judas, en su capítulo único, verso 17, dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ven cómo se va repitiendo y repitiendo, que no es un verso alado por los pelos, sino que hay suficiente base doctrinal para usted ver la importancia de la doctrina apostólica y profética. Entonces vemos Hebreos 6:1, dice, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, porque es la base, la zapata. Ahora vamos a construir, vamos a levantar una doctrina fuerte, poderosa, dada por los apóstoles y los profetas. Pero ojo, la doctrina dada por los apóstoles y los profetas viene de Cristo. No es personal, no es una doctrina humana, no es una doctrina porque un apóstol, que un profeta ha dicho. No, tiene que alinearse con la doctrina de Cristo para usted saber si es verdadera, porque sabemos que hay apóstoles falsos, muchos, y hay profetas falsos, bastantes. Porque el enemigo, estos dos ministerios, para poder restaurar lo que es el alma, lo han hecho caricatura de ellos. Y esto debemos de pensar lo siguiente: existen falsos porque existen los verdaderos. Si no hubiera verdadero, no existiera lo falso. Vamos adelante. ¿Qué dice aquí Pablo? Dice, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos a dejar la zapata, y vamos ahora a construir. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, sino que vamos ahora adelante a la perfección con la doctrina apostólica y profética. Entonces nosotros, si usted quiere, le pueda leer todo el capítulo 6 de Hebreos y usted tendrá más luz de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué le quiero dejar dicho? Que nosotros, para poder regenerar el alma, restaurar el alma, tenemos que asimilar, estudiar, escuchar y poner en práctica la doctrina apostólica y profética. Vamos a ver más la importancia de estos dos ministerios apostólicos y proféticos. Los apóstoles y profetas son vitales para el crecimiento y madurez del creyente. Los otros tres ministerios para ayudar a llevar al paralítico. Vemos que es portarse bien. ¿Qué es portarse bien para muchas personas? Vamos a poner varios ejemplos. ¿Qué es portarse bien? Por ejemplo, portarse bien para el delincuente es que no lo apresen. Eso es para ellos portarse bien. Bueno, robé y no me apresaron, la policía no me agarró. Eso es portarse bien, yo soy un buen ladrón. Portarse bien para el adúltero es que no lo encuentren
adulterando. Eso es portarse bien. Pero ¿qué es portarse bien en realidad? ¿Qué es portarse bien para Dios? ¿Qué es portarse bien? Portarse bien es, hermanos, no escuchar la palabra, es obedecer la palabra. No es solamente venir a la iglesia, es vivir la palabra. Eso es portarse bien, porque el portarse bien puede ser relativo en el mundo. Pero desde la óptica de Dios, portarse bien es obedecer a la palabra de Dios. Eso es portarse bien en realidad. Vamos a ver algo. La salvación es por la sangre de Cristo, eso no hay duda. La salvación es por el sacrificio eterno, perfecto y único de Cristo. Pero la reprogramación de nuestra alma es por la obediencia. Porque podemos ser salvos por la sangre de Cristo, pero entrar como entró el ladrón a la eternidad, que entró crudo, no hubo un cambio en su alma. Pongan atención, la sangre de Cristo es la que nos salva, somos salvos y punto. No hay que añadirle nada. Pero el restaurar nuestra alma mañosa, nuestra alma pecaminosa, ya necesitamos de una obediencia a la palabra. La palabra es la que va a cambiar nuestra alma. Con la ayuda del Espíritu Santo. Veamos Juan 15:3, que dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Pero no es por escucharla. Es que ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado, porque ustedes la están obedeciendo. Y pongamos un ejemplo. ¿Cómo comenzó Pedro? Pedro fue un desastre al principio. ¿Y cómo terminó? Lea las cartas de Pedro. Que el que escribe las cartas de Pedro es totalmente diferente a lo que se habla en los evangelios, en el libro de los Hechos. Totalmente diferente, hubo un cambio. Al igual que Juan, hubo un cambio. El apóstol Juan en los evangelios, hay una gran diferencia en las cartas de Juan. Hay un crecimiento, una madurez, y todo fue por la obediencia a la palabra. ¿Cómo debemos de vestirnos? Vamos a ver cómo debemos de vestirnos. Dice lo siguiente: sin ostentación, de manera modesta, tanto hombres como mujeres. Siéntese bien por dentro y por fuera. Algo que usted no se siente bien por fuera, lo va a hacer sentir mal por dentro y viceversa. Otra, no debemos llamar la atención. Porque, hermanos, el llamar la atención, hombre o mujer, con las ropas que tenemos, provocativas, sexys, dicen en el mundo, pero la Biblia lo llama de otra forma. Lo llama lascivia, y son espíritus contrarios al reino de Dios. Entonces, ¿por qué? A mí no me importa, yo visto como yo quiera. Hermanos, el problema es que dice la Biblia que no solamente yo tengo que cuidarme y dar buen testimonio, yo no puedo ser piedra de tropiezo a los demás. Porque cuando yo visto de forma muy provocativa, hombre o mujer, porque ahora no son las mujeres solamente, sino también los hombres. Usted puede ser piedra de tropiezo a otra persona, a un nuevo creyente, a un inconverso no, porque ya se tropezaron, pero a un nuevo creyente. Y cuando usted hace caer a un nuevo creyente, ya usted sabe lo que dicen las escrituras de esto. Otra más. Si no arreglamos este cuerpo, no recibiremos el otro cuerpo. Si nosotros no arreglamos este cuerpo, Dios no nos dará el otro cuerpo. Base bíblica. Primera de Pedro 3:3. Dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, dice el 4,
Verso 4 dice, sino el interno, el del corazón, en el apacible y un espíritu apacible. Vamos a repetirlo de nuevo, porque me perdí. Dice el 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu apacible y afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces dice aquí el apóstol Pedro, doctrina apostólica, no dice que te descuides de tu forma de vestir, arréglese linda, bella, preciosa, y al hombre también, que se vea bien, pero no te cuides solamente de lo externo, sino cuídate de lo interno, el del corazón, en el incorruptible ornato. Incorruptible, no se corroe con el pecado, sino de un espíritu afable. ¿Dónde está el espíritu? ¿Fuera o dentro? Dentro. Y apacible, un espíritu apacible, paciente, no arcacerse. Pero dice, incorruptible ornato, no se daña, es incorruptible, permanece. Dice más, dice que es de gran estima, de gran valor delante de Dios. El cuidarnos por dentro. ¿Ustedes están viendo? El cuidarnos por dentro es de gran estima delante de Dios. Pero veamos otro más. Esther, la reina Esther, no agradó al rey Asuero por lo bella y lo hermosa que era. No fue por eso. No fue porque paraba el tránsito, aunque era linda, era hermosa, dice la escritura. Pero mire lo que dice en realidad, por qué fue que agradó al rey. Esther es figura de la iglesia, el rey Asuero es figura de Dios, hijo. Esther 2:15. Cuando llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Pero oigan bien, ¿qué es lo que ella hizo? Todo lo que el eunuco Hegai le decía. ¿De quién es figura el eunuco Hegai? Del Espíritu Santo. ¿Quién más calificado para decirte cómo agradar al rey? Sino alguien que esté cerca del rey. En el caso de Asuero, el eunuco Hegai. No, mira, yo conozco lo que a él le gusta. Mira, a él le gusta este color, le gusta esta ropa, le gusta esto. Ok, yo no me voy a vestir como yo quiero. Yo voy a vestir para agradarle a él. Se vistió así, le agradó, se la hicieron reina. En el caso espiritual, si nosotros no llevamos del Espíritu Santo, que conoce todos los gustos del Padre, del Hijo, y nosotros nos llevamos del Espíritu Santo, nos vamos a convertir en la reina del cielo, en la esposa gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Si decimos no me voy a llevar de eso, yo voy a vestir como a mí me gusta, como yo me siento bien, como a mí me gusta, no va a ser esposa del Cordero. Y cuando hablo esposa estoy hablando de hombres y mujeres. Entonces debemos de llevarnos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te dice, oye, esa falda no, esa blusa no, ese pantalón no. No te pongas esos trajes tan apretados, porque las siervas ya lo que van a ver es la silueta de tu cuerpo. Polochecitos apretados, pantalón apretado, todo apretado, y las hermanas diciendo, aleluya, qué bendición. Entonces le estás poniendo a hacer pecar al otro.
entonces te estás poniendo como piedra de tropiezo a los demás, y esto a Dios no le gusta. La parálisis del paralítico. Estamos hablando del ejemplo del paralítico que vimos el domingo pasado. La parálisis del paralítico venía de sus pecados, porque los pecados nos vuelven paralíticos. Si usted quiere correr, si usted quiere caminar, si usted quiere hacer, tiene que reducir el nivel de pecados. Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjense que aquí dice la corriente de la potestad, del poder, de la autoridad del aire. El mundo espiritual, lo que te están diciendo. Hay creyentes que están obedeciendo al mundo espiritual negativo. Creyentes, no inconversos, porque los inconversos nadan a favor de esa corriente. Pero dice el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. Tú no quieres que el enemigo te estorbe en tu salud, en tu finanza, en todas las áreas de tu vida. Comienza a cortar pecados, comienza a cortar cosas que a Dios no le agrada. Porque si no lo cortas y tú sigues viviendo tu vida a tu manera, pues ni serás reina y tampoco estarás libre de la potestad de las tinieblas. Porque ese espíritu opera, mírenlo donde lo dice, no lo digo yo, lo dijo Pablo, opera en los hijos. ¿A quiénes son hijos? ¿Creyentes o incrédulos? Son los creyentes, porque a los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces no se está hablando a los inconversos, está hablando a los creyentes. El espíritu, un espíritu que ahora opera en los hijos que son desobedientes. Es un espíritu. ¿Qué es un espíritu? Vamos a ver más adelante, en las próximas semanas, que Dios utiliza espíritus para hacer su propósito. Le dije antes de comenzar la enseñanza. Pero que el enemigo utiliza espíritus para hacer su propósito. Por eso es que hay estorbo para orar, hay estorbo para congregarse, hay estorbo para leer la escritura, hay estorbo para usted ser obedientes, hay estorbo para usted dar buen testimonio, hay estorbo para todo eso. Porque el enemigo utiliza espíritus, y lo vamos a ver bien profundo en las próximas semanas, para sacarnos del propósito de Dios. Pero si usted está dispuesto a obedecer a Dios y quiere, Dios va a enviar espíritus para ayudarlo a portarse bien y andar como a Dios le agrada. Y eso lo vamos a ver con abundante citas bíblicas. Le voy a dar una. ¿Cómo fue que se construyó el tabernáculo? Dios quería que se hiciera el tabernáculo. ¿Cómo fue que se hizo? Dios puso un espíritu de sabiduría sobre los que iban a trabajar, porque Dios utiliza espíritus para hacer su propósito. Lo vamos a ver, no, tranquilo. Vamos a seguir. No debemos de obedecer al sistema, porque el sistema está corrompido, dañado, retorcido y un desastre. Los diseñadores hacen ropas para hombres y ellos son homosexuales. Eso es algo. Ahora hace poco que esta marca famosa de Calvin Klein, oiga qué cosa. Un hombre que se hizo mujer, es un transexual, pero que le gustan las mujeres. ¿Usted puede entender eso? Era hombre, Dios lo hizo hombre, pero él se puso transvesti, se operó con su pelo largo, vestido de mujer, pero le gustan los hombres. Le gustan los hombres.
Las mujeres. ¿Le gustan las mujeres? ¿Eh? ¿Usted puede entender eso? Y salió, usted lo puede, no se lleve de mí, no quiero que nadie se lleve de mí, Búsquenlo en internet. Ahora, en la última pasarela de Calvin Klein, un tipo o un hombre que se convirtió travesti, le gustan las mujeres. Entonces, no sabe ni para dónde va, ni sabe de dónde viene. Mas sin embargo, no, que está la moda. Y como está la moda, yo me lo pongo. Espérate. ¿Cuál será la inspiración de ellos? ¿De dónde vendrá? ¿Del cielo o del infierno? Vamos a ver otra cosa más. Las feministas, muchas de ellas son lesbianas, pero hacen el rol de hombre. Las feministas, muchas de ellas son lesbianas, pero cuando se casan con una o tienen con una, de ellas dos hay una que hace el papel de hombre. Entonces hay una contradicción. ¿Por qué hay esa contradicción entre el homosexual y las lesbianas? Porque al final tiene que volver al propósito de Dios. ¿Y qué es? Un hombre, una mujer. Porque entre una pareja de homosexuales hay uno que hace el papel del hombre y otro que hace el papel de la mujer. Y en el caso de las lesbianas hay una que hace el papel del hombre y hay una que hace el papel de la mujer. Inconscientemente vuelven al propósito de Dios, aunque ellas dicen que son así. No, son espíritus. Dice, el diablo es el primero que viene a la iglesia. O sea que los que vinieron primero a la iglesia no vinieron ellos. Vino el diablo, hermanos. ¿Y por qué? Hermano, ¿y cómo hacen caer a los creyentes? ¿Yendo a la discoteca? No, viniendo a la iglesia. Y por eso es que usted ve que hay inconveniente entre hermanos y esto, lo otro, aquello. Me ofendió, no me saludó, está hablando de mí. Hermanos, no es el hermano, es el enemigo que está utilizando espíritus para sacarlo de la iglesia. Para sacarlo de la iglesia. Pero vamos a seguir. El que creyere será salvo, muriendo. Marcos 10:39. Ellos dijeron, ¿podemos? Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Y a qué se está refiriendo? ¿Cuál era el vaso que dice, el vaso que yo bebo, ustedes van a beber futuro, van a beber futuro? ¿Qué fue lo que él dijo en el Getsemaní? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, hablando de los sufrimientos que iba a pasar en la cruz. Y él dijo, de la copa que yo bebo, ustedes van a beber, por eso son los sufrimientos, para perfeccionarnos. Recuerden que hicimos una prédica de los 4 tipos de fuentes de sufrimiento. Pero dice, del mismo bautizo que yo soy bautizado, ustedes serán bautizados. ¿Cuál? El bautismo del sufrimiento. Por eso, hermano, es mentira cuando alguien te quiere pintar en una iglesia. Ven a Cristo que todo será color de rosa. Ven a Cristo y pare de sufrir. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es atractivo y le gusta mucho a la gente. A la gente le gusta que lo engañen. Y hay muchos que se prestan para engañar. Eso es verdad. Pero hermanos, la Biblia no dice eso. Nosotros por sufrimiento somos purificados, somos limpiados, somos perfeccionados. Y si no, pregúntele a Job, pregúntele a David, pregúntele a Jeremías, pregúntele al apóstol Pablo. Y pregúntele a todos, hombres y mujeres de la Biblia. Entonces es un evangelio falso. Y ministros que se prestan para ser instrumentos del diablo, con un falso amor y una falsa misericordia y una falsa flexibilidad
que va a llevar a muchos y a ellos mismos al infierno. ¿Cómo nos reprogramamos? Es la pregunta. Vamos a ver cómo nos reprogramamos. 1, recibir la palabra para portarnos bien, y luego viene el crecimiento. Pero tenemos que recibir la palabra para portarnos bien, y luego viene el crecimiento. Base bíblica, Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000. Pero primero hubo que recibir la palabra. Esto es para el alma, y enseñarle al cuerpo a no pecar, a no pecar. Hay que enseñarle al cuerpo. 2, bautizarnos, y luego somos añadidos. Tenemos que bautizarlo, es una obediencia que tenemos que dar. Aquí lo mismo lo dice en el mismo verso de Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Número 3, perseverar en la doctrina de los apóstoles es vital para nosotros ser regenerados nuestra alma. Base bíblica, Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Dice 4, estar todos juntos compartiendo el pan y orando. No podemos ser egoístas y pensar: bueno, ya yo tengo, y el que no tiene, que se embrome. Tenemos que aprender a compartir y dar al que no tiene, extender una mano solidaria. Hermanos, hay una ley divina, una ley espiritual, que para poder recibir hay que dar, porque dando es que se recibe. Pero hay otra ley divina, que es que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si usted ayuda, a usted lo van a ayudar. Si usted bendice, será bendecido. Si usted hace lo malo, le van a hacer lo malo. Es una ley que no se puede violar, porque no es terrenal, es divina. Si no, léase Gálatas 6:7. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y la oración. Por eso cambio las letras rojas para resaltar la verdad, aunque utilicé un verso, pero lo hice para hacerlo así, para ser más didáctico. Número 4, estar todos juntos compartiendo el pan y la oración. Capítulo 2, versos 44 y 45 del mismo libro de Hechos. Dice: todos los que habían crecido estaban juntos, no separados, juntos, y tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas, compartían, no eran egocéntricos, sino que lo compartían, se desprendían, porque le daban fiel cumplimiento al segundo y gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Oiga, qué desprendimiento. Pero a ellos ninguno, nada le faltó. Esto es para el alma. Esto es para el alma, aunque el alma no le gusta nada de eso. Y hay que enseñarle al cuerpo a no pecar. Dice el 5, no dejar de congregarnos, como muchos los están haciendo. Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo, perseverando, unánimes, juntos, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas. Lo que se recibió aquí, pues lo comparto con los demás. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, compartiendo. ¿Por qué compartir? ¿Por qué tener
comunión con inconversos. ¿Qué vas a aprender? El que quiere andar con sabio, el que sea sabio, el que quiere ser sabio, que ande con sabio. Si andas con un inconverso, con gente que dicen de todo, te van a dañar, porque las malas costumbres corrompen las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso es algo elemental, mi querido Watson. Elemental. Veamos más. Número 6. Compartían la mesa del Señor juntos. Es tener confianza uno con el otro. Hechos 2:47. Alabando a Dios, alabando, adorando y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Cuando usted hace todo esto, Dios da crecimiento. Pero cuando hay chisme, murmuración, queja, enemistades, zancadillas, Dios no da el crecimiento, pero tampoco tú avanzas. Porque para poder avanzar hay que compartir el evangelio, porque uno de los propósitos de la primera venida de Cristo es anunciar el evangelio. Y Él como cabeza anuncia el evangelio, y nosotros como cuerpos debemos ¿de qué? Anunciar el evangelio. Todo lo que hizo la cabeza, todo lo que hizo Cristo, nosotros tenemos que hacerlo. Anunciar el evangelio, salvar a otros, restaurar el alma de otros, libertar a otros a través de su espíritu, pero somos el instrumento. Porque todo lo que hizo la cabeza tiene que hacer el cuerpo. El evangelio no es para decir yo soy cristiano y hacer tarjetica, yo soy cristiano. No, es para vivir como cristianos, ser la diferencia. Pero para hacer la diferencia tenemos que restaurar el alma. Y hay que restaurarla porque se dañó. O la dañaron, mejor dicho. Vamos a ver el viaje de Israel. Es una sombra de la vida del creyente, de la iglesia. Se comieron el cordero y se salvaron. Eso es cuando estaban comiéndose el cordero asado, bien asado, en familia, no uno, en familia. La salvación es en familia, no para uno. Luego cruzaron el Mar Rojo. ¿Y qué hicieron para ganarse, cruzar el Mar Rojo y ser libres del faraón, que figura del diablo, y de los capitanes y los soldados de los egipcios, que es figura de los espíritus inmundos y los demonios? ¿Qué hicieron ellos para ser salvos? Nada, porque todo vino por gracia. El cruzar el Mar Rojo no hicieron nada, solo comerse el corderito, recibir a Cristo, y fueron salvos. Cruzaron el Mar Rojo, que es figura del bautismo, porque así lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, que cuando cruzaron el Mar Rojo y por la nube fueron bautizados. Léalo, no se lleve de mí. Pero dice algo más, y aquí cambia todo. Pero el cruzar el Jordán, para poder cruzar el Jordán tuvieron que ser consagrados. Antes del Jordán había que hacerse la circuncisión. El hacerse la circuncisión en el Antiguo Testamento era de la parte íntima del hombre. Pero en el Nuevo Testamento dice la circuncisión del corazón. ¿Por qué? ¿Qué había después del río Jordán? ¿Qué había? La tierra prometida. Para tú entrar al cielo hay que ser consagrados. Ya no va a ser por gracia. Hay que consagrarse. La gracia es solamente para cruzar el Mar Rojo y ser libre del diablo. Pero ahora, para cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida, hay que consagrarse. Y para consagrarse hay que conquistar el alma, que es figura de Canaán. ¿Y qué hicieron? Moisés conquistó 2 reyes, 3 reyes, no recuerdo bien. No, 2 reyes conquistó Moisés.
Y Josué conquistó 31 reyes. O sea, 2 de Moisés, 31 de Josué, 33 reyes conquistaron para tomar Canaán, que es el alma, figura del alma. Dijimos que Hebreos dice que todo lo que aconteció es figura, sombra, tipo de lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, en el alma hay 33 áreas que hay que entregar. Hay que conquistarla. No es fácil. No es fácil porque ellos mismos dijeron, no podemos, son gigantes. No podemos. Pero Josué y Caleb dijeron, sí se puede. ¿Cuántos son Josué y Caleb en esta iglesia? Bueno, pues sí se puede. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que el que creyere, todo es posible para el que cree. El que cree la palabra de Dios. Y para el que cree en el diablo, así como la fe en creer en Dios hace posible lo imposible, así la fe en creer en la fe del diablo, que es, me va a salir mal, no lo lograré, no podré, nunca lo haré. Así si usted cree en eso, que no va a poder, no va a poder. Porque la fe va a hacer lograr que usted consiga lo que usted tiene fe, en lo que usted cree. Si usted cree que sí puede, sí podrá. Pero si usted cree que no puede, se embromó. Y para eso hay que codificar el alma. Porque el alma es traviesa. Pero vamos a seguir. El viaje a Israel es una sombra. Vamos a ver el verso, para que usted vea que no es cosas inventadas. Primera de Corintios 10, del 5 al 6, dice, pero los más de ellos, ¿quiénes fueron los que se quedaron sin entrar? La mayoría. Pero los más de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué no se agradó Dios? Porque no tuvieron fe. Porque dice Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y por qué no le agradaron? Porque no tuvieron fe de que sí se puede. Pero lo más de ellos no se agradó Dios. ¿Y qué le pasó? Por lo cual quedaron postrados en el desierto, murieron en el desierto. Si usted no cree en Dios, usted no va a entrar al cielo. Pastor, yo creo en Dios, gloria a Dios, primer paso. Ahora dé el segundo paso, no lo doy para no caerme. El segundo paso es ahora creer todo lo que dice Dios. Y si Dios te dice que tú puedes, tú puedes. Y si Dios te dice que tú te sentarás en el trono juntamente con Cristo, tú te vas a sentar. Y si Dios te dice que tú eres heredero de todo, pues entonces usted es heredero de todo. Si Dios te dice que tú eres de la familia de Dios, tú eres de la familia de Dios. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Entonces, ¿por qué hay que estar temiendo a espíritus? Ay, que el diablo, que el diablo no me saca el guante. Ay, que el diablo esto. Hermanos, el diablo del Señor lo venció en la cruz. Y los espíritus del enemigo, dice la Escritura, que ellos se pintan como dioses, pero no lo son. Están sujetos a la obediencia de Dios. El mundo espiritual puede hacer solo lo que Dios quiere que ellos hagan. Y si no, leas el libro de Job. Que Satanás fue a pedir permiso y Dios le dijo, está bien, hazlo, pero no me toques a Job. Le dieron el permiso con freno, con restricciones, porque el enemigo no es rival de Dios. Entonces, amados, nosotros tenemos toda la de ganar. Perdieron su herencia terrenal. Por no creer en Dios, ellos perdieron su herencia terrenal, no cruzaron el Jordán, no tomaron la tierra prometida, ya se había prometido. Nosotros tenemos una promesa, que vamos a ir al cielo y viviremos con el Señor eternamente, con el Señor. Pero si nosotros no creemos, no vamos a heredar nuestra herencia celestial. Eso igual.
Lo dice el verso 5, pero mire el verso 6, para lo que quedaba duda. Mas estas cosas, lo que acabamos de leer, mas estas cosas sucedieron como ejemplos. ¿Para quiénes? Para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, para que nos portemos bien. No codicie lo malo. No quiera hacer lo que hacen todos. Vamos a portarnos bien para que se agrade a Dios, porque tenemos fe, creemos en Dios y vamos a entrar a la tierra prometida, pero celestial, no terrenal. Entonces ustedes ven por qué necesitamos recodificar nuestra alma, arreglar nuestra alma. Cuando el Señor tratará con nuestro cuerpo, porque hay gente, ay, que yo quiero, cuando yo tenga el cuerpo de gloria, cuando yo tenga el cuerpo celestial. Vamos a ver, Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios ahora, con todas nuestras imperfecciones y pecados, somos hijos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, lo que vamos a ser, con un cuerpo diferente. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces nuestro cuerpo va a ser cambiado después que cambie nuestra alma. El que quiere cuerpo nuevo tiene que cambiar el alma. El que quiere cuerpo celeste, que le cueste. Cueste esfuerzo, no dinero. No lo voy a hacer, voy a agradar a Dios. Dice, pero antes tiene que terminar el propósito de su primera venida. ¿Cuál es el propósito de su primera venida? Hemos visto unas cuantas cosas, pero vamos a resumirlas, se las voy a poner fácil. El propósito de su primera venida usted lo va a encontrar en Isaías 61, pero también en Lucas 18. Capítulo 4, versos 18 al 20. ¿Qué dice Isaías 61? Versos 1. Vamos a leer el verso 1 y miren los propósitos. Miren los propósitos. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Cuando el Señor en el Jordán vino el Espíritu Santo y se puso sobre él. Y dice, porque me ungió Jehová. Ahí él fue ungido. En el bautismo fue ungido por el Padre. Es el primer propósito, ser bautizados. Porque lo que le pasó a la cabeza le pasa al cuerpo. Somos bautizados todos, somos ungidos. Ungidos es que podemos vencer el pecado, podemos vencer el alma. Y no ser almáticos, sino ser espirituales. El 2, lo puse en blanco para que usted vea los propósitos. El segundo propósito, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Buenas nuevas significa evangelio en griego. Cuando usted busca evangelio en griego, dice buenas nuevas. De todo lo que Dios tiene bueno para nosotros. Ese es el segundo propósito. Lo hizo la cabeza, lo tiene que hacer el cuerpo. Y el cuerpo no quiere. Pero usted tiene que darle una orden a su alma para que su cuerpo obedezca y haga el segundo propósito, anunciar el reino. Tercer propósito, mírenlo ahí en blanco, a vendar a los quebrantados de corazón. Muchísima gente heridas. Y por eso el herido hiere, por eso el maltratado maltrata, por eso el que ha sido dañado daña, por eso tenemos que sanarlos, porque el que está sano, ¿qué hace? Sana a otro, pero el que está dañado, daña, consciente o inconscientemente. Por eso tenemos que arreglar el alma. No como dice una corriente doctrinal, no, ya Cristo lo pagó todo, ya no tenemos que hacer nada. Ajá, ¿y qué hacemos con este verso? ¿Y qué hacemos con el capítulo 4 de Lucas? Los versos del 18 al 20, porque es una réplica, lo copia. Pero lo copia con una pequeña diferencia. Nos quedamos en el 3. Dice el propósito número 4, a publicar libertad a los cautivos.
Tenemos que ayudar a los que están presos del vicio, de los que están presos del pecado, anunciarle que sí se puede, que Cristo quiere libertarte y que Cristo lo hace si tú quieres. Cuarto propósito. El quinto, y a los presos, apertura de la cárcel, liberación. No, ya no hay que reprender demonios, falso. Lo dijo Isaías, lo dice Lucas 4. Porque hay gente que doctrinas, la doctrina no salva, el que salva es Cristo, pero la doctrina te condena. Y por eso dicen que son salvos, siempre salvos, que no hay que salvar, que no hay que libertar, que no hay profetas, que no hay apóstoles. Está bien, sigue ahí. Entonces todo eso se cumplió en la primera venida. Vamos a ver el verso 2 y ahí terminamos. El verso 2 dice algo más, dice la sexta. En el verso 2 es la sexta, el sexto propósito. ¿Cuál es el sexto propósito? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. A proclamar, a anunciar que estamos en el primer propósito de su primera venida. A proclamar, a anunciar el reino. Esto es lo que Dios quiere bueno, la buena voluntad. Miren, la buena voluntad de Dios es que aquí nos vayamos, en la primera venida nos vayamos, seamos cambiados, transformados para que nos vayamos. Aquí, en el Evangelio de Lucas, usted lee el verso 18 y 19. Pero ahí el Señor, ¿qué pasa? Ahí el Señor repite todo lo que dijo Isaías. Ponga atención. Verso 18 al 19 repite todo lo que acabamos de leer en los versos 1 y 2 de Isaías 61. Pero en el verso 20 de Lucas, capítulo 4 de Lucas, versos 20, ¿qué hizo en el verso 20? Cerró el rollo, dice que cerró el rollo y se sentó. ¿Qué hizo? En el 20, cerró el rollo y se sentó, no siguió leyendo. ¿Por qué Jesús no siguió leyendo? Porque mire lo que decía después, el séptimo propósito, su segunda venida. Establecer el reino, eliminar a todos aquellos que le obstaculizaron el propósito de su primera venida. A todos sus enemigos los va a subyugar. ¿Cuál es por qué no siguió leyendo lo que dijo Isaías? Porque dice, el séptimo propósito será su segunda venida. Dice, y el día de la venganza del Dios nuestro. Por eso Jesús no leyó, no siguió leyendo. Hizo una pausa, cerró el rollo y se sentó. Y dijo, esto se ha cumplido delante de vosotros, porque él estaba cumpliendo los 6 propósitos y vino a cumplir los 6 propósitos de su primera venida. El séptimo propósito lo tiene guardado para cuando venga con su ejército en las nubes. Y eso es lo que usted y yo no podemos permitir. Que nos agarre la número 7, el propósito número 7. Porque en el propósito número 7 ya no viene a hablar, ya no viene con misericordia, ni viene con amor, ni con... Viene con la ira de la venganza. Ah, me rechazaron. Ah, está bien, pongámonos de pie. Me rechazaron, no me obedecieron. Ah, no me obedecieron, me rechazaron, prepárense. Entonces vamos a cumplir los 6 propósitos primeros y no llegar al séptimo. No lleguemos al séptimo. Hermanos, para mí este tema a mí no me conviene. Pudimos endulzarle los oídos a todos y que todos comiencen a vocear gloria a Dios, amén, aleluya, como muchos hacen. Pero hermanos, si yo hago eso como hace la mayoría,
yo también voy a entrar en el séptimo propósito, y es verle la cara en su segunda venida. Y yo no quiero verle la cara en su segunda venida, yo quiero venir con Él en su segunda venida. Yo quiero cambiar ahora mi alma antes del arrebatamiento. Porque va a haber un grupo grande de la iglesia que no va a cambiar su alma antes del arrebatamiento, sino la va a tener que cambiar después del arrebatamiento. Y después del arrebatamiento, hermanos, va a ser doloroso, difícil, angustioso, horrible, desastroso. Yo oro para que ustedes sean sabios y solamente cumplan los 6 propósitos primeros de su primera venida. Que nadie caiga en el séptimo propósito de Dios, que es ya su segunda venida. Vámonos antes del arrebatamiento. Que no nos quedemos en el arrebatamiento. Porque a Dios, el que no se vaya antes, va a tener que cambiar su alma en la tribulación y gran tribulación. La va a tener que cambiar el alma ya a la fuerza, con dolor, con seguimiento, con muerte, persecución. Y Dios no quiere eso. ¿Qué dijimos en Isaías? El año de la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios es que no vayamos antes del arrebatamiento. Esa es la buena voluntad de Dios, que nos vayamos antes, no después. Porque después ya no es buena voluntad, ya es voluntad permisiva. No quisieron a la buena, pero los amo tanto que voy a hacer que cambien por la mala. Entonces, hermanos, vamos a hacerlo. Si lo vamos a hacer al final, ¿por qué no lo hacemos por la buena? Vamos a hacerlo por la buena y nos vamos de aquí. Vamos a hacerlo por la buena. Y yo te bendigo para que lo hagas por la buena. Yo te bendigo para que te vayas en el arrebatamiento. Yo te bendigo para que dispongas tu corazón a cambiar. Y Dios te va a hacer cambiar. Y todas las mañas que tú pensaban que no podían, que eran gigantes, no podemos, deja de estar viéndolo como lo veía el pueblo. Y comienza a ver tus enemigos, tus gigantes, como lo vio Josué, como lo vio Caleb. Sí, Dios nos los va a entregar en las manos y serán pan comido. Los vamos a vencer, los vamos a destruir. Y así mismo sucedió. Josué y Caleb entraron, los otros quedaron, murieron en el desierto, no entraron a la tierra prometida. Pero yo anhelo y oro delante del Padre que nosotros seamos los Josueses y los Caleb de esta generación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.